Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 13 de la materia Nociones de Liderazgo Pastoral. En esta clase haremos un estudio de líderes bíblicos ejemplares como Moisés, David, Nehemías, Pablo y otros. Veamos el primer líder, como podemos ver, Moisés. Fue un líder escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Su ejemplo enseña la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en su guía en medio de los desafíos y adversidades, porque muchas veces cuando el pueblo se quejaba porque ellos no tenían comida o agua, ellos decían, ¿para qué nos han traído aquí al desierto? Para ver morir a nuestros hijos. Pero en medio de los desafíos, Moisés seguía confiando en Dios. Y como dice la Biblia, así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrarán. Moisés siempre iba a Dios para una respuesta, para pedirle ayuda. Por eso la Biblia nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En Números 12:3 podemos ver que Moisés era humilde, era manso y por eso tiene un liderazgo ejemplar. Veamos también otro líder que es Josué. Sucedió a Moisés y lideró a Israel en la conquista de la tierra prometida. Su valentía y fe en Dios muestran la importancia de seguir adelante con valentía en el cumplimiento del propósito divino. Su misión era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y él se esforzó y fue valiente porque Dios estaba con él. Por eso Josué les dijo, por tanto, no sean rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Aunque él estaba viendo que eran gigantes, él decía, su amparo de ellos se ha apartado, pero con nosotros está Jehová, no los teman. Y es así como Josué se esforzó cumpliendo los mandamientos del Señor y creyó en el Señor que Él estaría con él y entró a la tierra prometida. También otro líder ejemplar es David. David fue un rey de agrado al corazón de Dios. Su historia muestra cómo Dios valora la integridad y cómo enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. También destaca la importancia de la adoración y la dependencia de Dios. Aunque David tuvo errores, pero supo arrepentirse, ayunó 7 días después del pecado grande que cometió y él supo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Seguía amando a Dios, seguía cantándole al Señor, como en 2 de Samuel 6:14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Entonces David demostró que amaba al Señor con todo su corazón. Y en 1 de Samuel 16:18 podemos ver las características de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vemos las características de David y por ello es un líder ejemplar. También Salomón fue conocido por su sabiduría y gobernó en un tiempo de paz y prosperidad en Israel. Salomón pidió a Dios una cosa, cuando Dios le dijo, cualquier cosa que me pidas yo te la voy a dar, y él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Su ejemplo nos recuerda la importancia de buscar sabiduría y discernimiento en nuestras decisiones y liderazgo. También el profeta Elías fue un profeta valiente que desafió a los falsos dioses de su tiempo y defendió la adoración al único Dios verdadero. Su vida enseña el coraje para defender la verdad y permanecer fiel a Dios, incluso en medio de la oposición. Nosotros debemos aprender de Elías su coraje para defender la verdad en estos tiempos. Debemos defender la verdad de Dios, del Espíritu Santo, sin avergonzarnos de Jesús ni de su palabra, porque Jesús dijo, el que se avergüenza de mí, de mi palabra, yo también me avergonzaré de él. Debemos tener coraje para defender la verdad que es Cristo Jesús y su palabra.
Veamos también otra líder, Esther. Fue una reina que arriesgó su vida para salvar su pueblo judío del exterminio. Su valentía y disposición para interceder por su pueblo son un ejemplo de liderazgo con compasión y preocupación por los demás. Esther llamó un ayuno en donde les pedía, yo me voy a presentar delante del rey para pedirle que libra a nuestro pueblo de ese decreto que ha salido. Entonces ella fue valiente a presentarse delante del rey y Dios le dio gracia y entonces con su valentía y disposición para interceder por su pueblo, entonces ella pudo defender a su pueblo. Nehemías fue un líder visionario que reconstruyó las murallas de Jerusalén en tan solo 52 días y restauró la fe y el compromiso del pueblo con Dios. Su liderazgo nos muestra la importancia de tener una visión clara y trabajar con determinación para alcanzar los objetivos establecidos. Otra líder, María Magdalena, fue una seguidora fiel de Jesús y fue testigo de su resurrección. Su ejemplo destaca la importancia del discipulado y la devoción a Jesucristo. También Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y se convirtió en un líder clave en la iglesia primitiva. Su transformación de un hombre impulsivo, ¿no? De un hombre vulgar, de un hombre que no solo trabajaba fuertemente, pero fue transformado por Jesús y fue transformado a un líder firme, a un líder valiente, que muestra cómo Dios puede usar nuestras debilidades para su gloria. Así como cuando Pedro le decía, Señor, yo soy un hombre pecador, no te acerques a mí. Pero Jesús le dijo, no temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombres. Es así como nosotros podemos aprender de Pedro que cuando nosotros nos entregamos al Señor, ahora podemos tener un liderazgo firme y valiente. También María fue una joven humilde y obediente que fue elegida para ser la madre de Jesús. Su ejemplo de confianza en Dios y disposición para cumplir su voluntad es una lección de humildad y servicio. También Pablo fue un apóstol y misionero incansable que llevó el Evangelio a muchas ciudades y regiones. Él estuvo en persecuciones, estuvo en ayunos, estuvo en hambres, estuvo en muchas dificultades, ¿no? Aún el Espíritu Santo le decía que le esperaban cadenas, ¿no? Pero su ejemplo de dedicación, pasión y perseverancia en el ministerio inspira a los líderes a nunca rendirse en la tarea de predicar el Evangelio. Así nosotros nunca debemos rendirnos en la tarea de predicar el Evangelio, sino aprender de Pablo, que aunque hayan muchas circunstancias difíciles, debemos alcanzar nuestro ministerio y cumplir nuestra obra de evangelistas. Timoteo fue un discípulo y colaborador de Pablo y fue instruido para liderar y pastorear la iglesia en Efeso. Su ejemplo destaca la importancia de la mentoría y la formación de líderes jóvenes. Tenemos a Priscila y Aquila también son ejemplo. Esta pareja de esposos fue un valioso apoyo para Pablo en su ministerio y también enseñaron a Apolos más cerca del evangelio, más acerca del evangelio. Su ejemplo de trabajo en equipo y enseñanza nos recuerda la importancia de la colaboración en el liderazgo. Y Jesús, nuestro Señor, Él es el modelo supremo de liderazgo en la Biblia y en toda la historia. Su vida, sus enseñanzas ejemplifican el amor, el servicio, la compasión y el sacrificio por los demás. Su liderazgo trasciende el tiempo y es un ejemplo eterno para todos los líderes cristianos en la actualidad. Tenemos unas preguntas para la mejor comprensión de este tema. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, 5, 6 y 7 para que ustedes puedan responder. Y terminamos con este pensamiento. El discípulo líder se fortalece, crece y motiva en la sabiduría, en el amor y en la perfecta voluntad del Dios Altísimo. Dios les bendiga.